La voz más verde. En La Voz Más Verde trataremos temas ambientales desde una perspectiva de difusión y educación. Reserva natural urbana, limpiezas, residuos, arbolado urbano, monte nativo, salud, animales, agua. Somos ambiente. Con ustedes, La Voz Más Verde Podcast. ¡Ay, ay, ay! Podcast de San José Más Verde. Bueno, un gusto reencontrarnos hoy nuevamente para el tercer episodio de este podcast La Voz Más Verde que hemos inaugurado hace muy poquito. Estamos hoy reunidos nuevamente aquí Diego Barbosa, Pablo Pucheu, Karina Viera, Micaela Cabrera y quien les habla, Óscar Aguiar. El tema que nos convoca hoy es el arbolado de nuestra ciudad, de San José. Es difícil imaginar una ciudad sin árboles, ¿no? Y creo que está bueno poder discutir la importancia y el efecto que tienen los árboles en un medio urbano. Ver un poco cuál es la realidad de San José, ver qué necesidades hay, qué podemos hacer y qué estamos planeando desde San José Más Verde en este tema, ¿no? No sé quién quiere empezar para ir desarrollando este tema del arbolado. Micaela. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la realidad de los árboles en la ciudad? Bueno, bien. Acá podríamos hacer antes una aclaración, y más que hablar de arbolado urbano, que hace referencia a un tipo exclusivamente de vegetación, que son los árboles, podemos hablar de la infraestructura verde de la ciudad, y ahí podemos incorporar otro tipo de vegetación también, no solo los árboles, porque siempre cuando hablamos de arbolado urbano nos imaginamos los árboles que están en las veredas, pero ahora pensando, hay un concepto nuevo que se maneja, que es el de bosque urbano. Y ahí no solo están contenidos los árboles en las veredas, sino también las plazas, los parques, los entornos naturales que tienen árboles y que tienen otro tipo de vegetación también, y que conforman lo que es la infraestructura verde de la ciudad. Entonces, dentro de esa infraestructura verde hay distintas realidades. Basándonos especificado en los árboles de las veredas, podemos decir que por lo general las ciudades tienen muchas limitantes para incluir árboles en las veredas, ¿no? El tema de espacio y la presencia de otros servicios en las veredas dificulta el buen desarrollo de los árboles, ¿no? Pero bueno, hay que buscar la vuelta para tratar de levantar todas esas limitantes, ¿no? Retomando el tema del arbolado urbano, cuando preguntan cuál es la situación del arbolado urbano, a veces una de las cosas que nos cuesta un poco capaz que visualizar es que el árbol de la ciudad no es el mismo que el árbol del monte. El árbol de la ciudad sufre las consecuencias de estar en la ciudad, de estar rodeado de cemento, de estar rodeado de luces, de tránsito, de sequías, de calores intensos que en su lugar natural no los tiene. Entonces eso hace que a veces ese árbol que nosotros vemos en el monte con ciertas características, en la ciudad es totalmente diferente. Sufre otras situaciones y a veces no se desarrolla como esperamos. Entonces, a veces la situación de algunos árboles en la ciudad está un poco crítica, un poco difícil. Estamos hoy a 7 de diciembre haciendo este podcast y hay un calor intenso en la ciudad, que lo hemos sentido todos los maragatos. Sí, yo asociaría o reflexionaría desde el punto de vista de lo que es el confort. Creo que las personas, uno de los afanes que instintivamente tenemos es buscar el confort de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro descanso, y en ese sentido toda la tecnología ha ido, facilitándonos la vida. Aire acondicionado, acondicionamiento de las construcciones, pero me parece que en el punto en el que estamos ahora todos percibimos como que nos hemos olvidado de ese vínculo con lo natural, que es un poco lo que a nosotros nos convoca, y creo que en ese sentido el hábitat urbano
y el árbol, generan un bienestar urbano que un poco lo hemos perdido, y me parece que, como decían, todas las dificultades que trae un árbol en una ciudad, desde el alumbrado, desde las hojas en invierno que tapan los desagües de los techos, desde las raíces que perjudican las construcciones, nos han hecho como, sentir que el árbol no es tan amigo como debería, y dejarnos pasar por esas dificultades que el hecho de tener un árbol en una ciudad implica. Creo que es momento de repensar eso y de generar un arbolado urbano adecuado y que pueda ser utilitario también, y que no genere estos inconvenientes, o que estos inconvenientes sean superados de alguna manera. Y creo que sí, el hecho de tener una estructura verde en una ciudad nos va a ayudar muchísimo a tener una vida más placentera, más adecuada. Claro, y asociado a todo esto que dice Pablo y Karina, un elemento clave de todo esto es la gestión de ese arbolado urbano, el manejo que hacemos de esos árboles en las veredas. Como por ejemplo el tema de podas, ¿no? Que es todo un tema que se requiere, ¿no? El arbolado urbano en la vereda requiere de cierto manejo, que no es lo mismo, como decía Karina, el árbol en el monte, que lo podemos dejar de expresarse de forma natural, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa gestión, en ese manejo, para que ese arbolado sea lo más próspero posible, el más tiempo posible, ¿no? Yo creo que hay otra pregunta que está apuntando a lo que están respondiendo, que es la que sigue. A ver, Micaela. Atenta, sí. Micaela. ¿Se puede mejorar el arbolado de San José? Ahí está. Me parece que estamos medio que respondiendo a esa pregunta. Esas dificultades que estamos planteando, se pueden mejorar. Sí, me parece. Dijeron algunas cosas. Claro, creo que también, por lo que hemos percibido, hay vecinos que les gustan los árboles y otros que no. Y en ese sentido, cuando se han hecho plantaciones de la Intendencia o de organismos del Estado, hay gente que no quiere tener un árbol en su vereda, y otros sí. Creo que este planteo de qué árbol es o de qué manera va un poco por ahí también, de entusiasmar a la gente y que no sienta que el árbol le va a ocasionar perjuicios. Sí, a veces se lo ha manejado de una forma que el árbol le ha dado problemas. Entonces la experiencia del vecino no es la mejor. A veces se lo ha podado de una forma que ha generado que desarrolle unas raíces enormes, ha roto veredas. Entonces, lo ha podado en la época que no es. Entonces, cuando no tiene que caérsele la hoja, se le cae. Cuando no debería estar sin hojas, está con hojas. Entonces, eso hace que después termine siendo como un problema, y en realidad hubo un manejo de ese árbol. O el entusiasmo de tener un árbol en verano, que eso sucede mucho, me llevó a salir a buscar un árbol y plantarlo sin haberlo pensado mucho. Y capaz que no planté el árbol adecuado para mi vereda. Entonces, no siempre ha sido el árbol el problema, sino el manejo que nosotros le dimos, o las decisiones que tomamos con él. Exacto, sí. También, un poco lo que mencionaba al comienzo, no solo son árboles, ¿no? También tenemos arbustos y otro tipo de vegetación que podemos incluir en las veredas, que va, claro, tal vez no tenga el mismo resultado, el mismo efecto que de un árbol, pero contribuye a ese confort de la ciudad también, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los árboles, arbustos que se pueden plantar? O sea, ¿qué es adecuado para una vereda, por ejemplo? Y ahí va a depender mucho de la vereda, en primer lugar, ¿no? De las dimensiones de las veredas, del tipo de construcción que haya, de la casa que tiene en ese espacio, y también, también de todos los servicios que hay en esa vereda, de luminaria, de cableado, de caños. Hay que seleccionar la especie adecuada para cada situación. Esa es un poco la clave desde el comienzo, de elegir la especie e incluso hasta elegir la planta, ¿no? El tipo de planta que se va a plantar. Cuanto más grande mi vereda, más grande el árbol que puedo elegir. ¿Puedo decir eso o no? Sí, simplificándolo, sí. Sí. Esa es una relación que se puede tener en cuenta. Y estamos muy mal en ese sentido. Se puede ver que en las veredas hay árboles que no deberían estar en una vereda de ese tamaño. Hay mucho para hacer ahí. Sí, hay un poco de todo. Yo no diría que estamos mal,
pero sí hay situaciones que están mal, digamos. Especies que no son las adecuadas plantadas en las veredas y generan esos problemas. Hay veredas que lamentablemente no se pueden plantar árboles porque no hay lugar para colocarlos. ¿Y si quiero igual plantar algo? ¿Qué planta? Bueno, alguna planta, algún arbusto más pequeño o simplemente abrir un alcorque y dejarlo con césped, por ejemplo. También eso contribuye. Claro, porque a veces pasa eso, está el vecino que no le gusta el árbol y el otro que lo quiere plantar aunque su vereda mida, vamos a dar una medida, 1,20 m. Claro. ¿Qué hago con una vereda de 1,20 m? ¿Puedo? Y podés incluir algo de vegetación. Algo de vegetación, un arbusto. Seguramente un árbol no. Ahí está. Difícilmente un arbusto, porque a veces los arbustos tienen características de que ocupan mucho espacio desde cercano al suelo, ¿no? Pero otro tipo de plantas o césped, sí. ¿Un alcorque con césped? Claro. ¿Qué utilidad tendría un alcorque con césped en una vereda? Bueno, por un lado, en cuanto al aspecto térmico de la superficie, va a reducir la temperatura que irradia esa superficie, no es lo mismo el césped que el hormigón. Claro. Desde el punto de vista de la absorción de agua, también favorece a eso, menos agua que hay en superficie. Por ahí se va agua. Por ahí se va agua, claro. Esa situación yo he visto en otros lugares que en las veredas hay un tipo de baldosa o hueca. Están buenas. En urbanizaciones privadas, en países que bueno, uno a veces visita, se usa muchísimo. Y acá como que parece que sería medio, como que, no sé, creo que no estamos... Claro, entonces eso permite que haya vegetación, que no estorba, que uno pueda transitar sin embarrarse, en todo momento. Y te digo más, en ciudades del Caribe, y permiten la absorción del agua. Yo creo que eso es una experiencia que podría verse, a ver cómo funciona y que permite la absorción del agua en lo que es la planta urbana, que debemos reconocer que es como una capa de Portland que hay arriba de un territorio importante, ¿no? Claro. También uno puede ver que hay distintas zonas de la ciudad que están cada vez más pobladas. Se construyen muchas viviendas en algunos barrios en este último tiempo. Y por ahí hay alguna zona en la que se nota que faltan árboles y hay otras en las que hay una cantidad que está muy bien. Estaría bueno en esos nuevos barrios que se van formando, antes de cometer errores, ya tener como todo esto en cuenta, ¿no? Para desde el arranque ir guiando el arbolado como corresponde, ¿no? Ante una construcción nueva, lo recomendable es dejar el alcorque. El alcorque es el espacio donde va a ir el árbol, el césped, el arbusto, veremos. Pero si yo no sé qué tengo que plantar y estoy en una construcción nueva, por lo menos dejo el espacio. Eso es lo que podríamos recomendar. Y después se verá, se consulta cuál es el árbol adecuado, el arbusto, si se va a dejar césped, pero sería siempre eso mejor a tapar todo con cemento. Hay un ejemplo que estamos viviendo ahora que es el de la calle Herrera, ¿no? Que si se quiere podríamos decir que los árboles que se plantaron ahí no fueron los más adecuados y el tiempo lo dijo. También se creó como un paisaje que podemos añorar de alguna manera porque extrañamos porque los plátanos de la calle Herrera fueron como un símbolo para todos nosotros que lo vimos durante nuestra vida y que ahora vemos que no están. Sin duda que ahí va a ir un arbolado urgente a la brevedad posible, pero bueno, es un ejemplo de que deberíamos aprender de colocar las variedades adecuadas para que no generen perjuicio, ¿no? Claro, tal vez son cosas que en el pasado no se tenían en cuenta, tal vez no había tampoco esta necesidad de reforestar las ciudades por el tema de las temperaturas, del clima en general, ¿no? Entonces, bueno, se plantaba lo que había, lo que se veía que en otras ciudades se plantaban y capaz que no se pensaba a futuro si eso era lo más adecuado o no. Tal vez no se conocían tanto las características de los árboles o cómo esos árboles se iban a comportar dentro de la ciudad, porque no es lo mismo un árbol en el monte, cómo se comporta, que un árbol en una vereda, ¿no? Capaz que vemos un árbol en un monte que tiene ciertas características, lo llevamos a la vereda y se transforma completamente en otra cosa. Entonces, bueno, con el paso del tiempo se va generando experiencia y creo que hoy en día hay herramientas y hay muchas posibilidades de contar con información para proyectar a futuro una urbanización que ya contemple al arbolado como parte primordial de su diseño y no cometer algunos errores que
sean convenidos. Aprenderemos de nuestros errores. Y bueno, y sí. Lento a veces, pero creo que A aprendemos. golpes se aprende. Igual esos árboles de Herrera, ¿cuántos años? Y bueno, yo tengo unos cuantos años y ya cuando ¿Verdad que sí? nací estaban grandes. Claro, llega un momento que el árbol, bueno, adquiere su tamaño. Sí, y la una ciudad vida crece también, y- como todo. sí. Claro, es parte de una reposición natural que hay que hacer del arbolado, ¿no? Que llega a cierto punto que por una cuestión sanitaria o por tamaño, el árbol hay que sustituirlo por otro nuevo, ¿no? Por otro ejemplo. Ha pasado creo con el paraíso, ¿no? Claro, El paraíso es un árbol de los barrios que uno con su aroma y también los mira con cierta nostalgia, pero creo que rompían cuanta vereda había. Yo pienso, por eso lo digo lo de los años, porque me pregunto si fue un error lo de los plátanos o es que Cumplieron su ciclo. sí. Claro. Y ahora lo del paraíso también pienso que hay formas de plantarlos Que para evitan. evitar algo de esas roturas. Ujú. No sé si tenemos otra Pregunta. pregunta Con o respecto al hablamos. paraíso, tengo un aspecto a señalar que es una especie A ver. exótica invasora, ¿no? Que es un entonces elemento deberíamos evitarla, capaz. importante también a tener en cuenta, ¿no? Bien. Se puede plantar en la arbolado urbana, se pueden plantar especies nativas, se pueden plantar especies exóticas. ¿Nombramos alguna? ¿Qué les parece? ¿Tenemos alguna lista para decir? ¿Alguno? No sé si todos los nativos lo podemos plantar, porque hay no como una... a mí me gustan mucho los nativos y hay mucha gente muy fans de los nativos y siempre te dice, ¿por qué no plantar nativos en la ciudad? Planten todos nativos. Bueno, está buena la idea, está buena la corriente. Lo que voy a repetir, lo mismo que dijimos al principio, no se comporta igual en la ciudad que en el monte. Por eso a veces hay que elegir otras especies. Si es posible que sea nativo, genial. Si no, hay que elegir otros. Claro, no puede ser, es un elemento de decisión, si es nativo o no es nativo, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta son las características y cómo esa especie se va a comportar dentro de esa vereda, ¿no? Pero sí hay nativos que se pueden utilizar, como dije hoy, va a depender la especie de la vereda, el espacio que tengamos, ¿no? Últimamente una especie que se ha utilizado mucho es el lapacho, ¿no? Tanto el lapacho rosado como el lapacho amarillo. Son árboles nativos que se adaptan a las condiciones de la ciudad. Pueden haber otros más también, ¿no? Yo planté en una vereda una pezuña de vaca También. como experiencia para probar. Tiene espinas, es una especie que se le cae la hoja, tiene unas flores muy bonitas, pero a veces uno tiene que investigar un poco a ver cómo se va a comportar. Lo he visto en Brasil, en Paraguay, he visto en avenidas que la tienen, pero no sé cómo se comportará acá en una vereda de la ciudad. Sí, en Argentina, en Buenos Aires se ha utilizado mucho Bien. la pezuña de vaca, que puede funcionar también, ¿no? Después, bueno, en veredas mucho más amplias tenemos lo que son el Ibirapitá, también podría ser incluido, ¿no? Una vereda bastante o amplia. plazas. O plazas y parques, obviamente, ¿no? ¿Y no nativos? ¿Nombramos algún otro? Bueno, no nativos, para veredas pequeñas, el ciruelo de jardín, la espumilla. Hay bastantes ciruelos Hay también en la bastantes, ciudad Sí, que se ahí, ubican. es lindo, sí, sí. Es un arbusto que se adapta bien. Hoja color bronce. Sí, ahí está, tiene unas florcitas preciosas Muy cuando rojizo. comienza la primavera. Sí, hay otra especie que se está usando bastante también últimamente, que es la Colreuteria, Colreuteria paniculata, que tiene una floración amarilla también vistosa. Ahí hay que tener cierto reparo porque puede llegar a ser una especie invasora. Tiene algunas características que hacen sospechar que puede llegar a ser una especie invasora, así que hay que tener un Es poco de complejo cuidado. el tema arbolado urbano, entonces hay que conocer una especie, toda su evolución para ver cómo va a actuar en nuestros ambientes. Claro, por ejemplo el fresno, que es muy popular en las veredas, con la lluvia, el escurrimiento de las pluviales, van las semillas al Mayá, va al río San José y es invasivo y ha generado problemas con el monte nativo, ¿no? Claro, termina ¿Es así? siendo un problema ambiental, un árbol que tiene características para Muy ser buenas. incluido en el arbolado de crece vereda. rápido, pero Ambientalmente no es lo más adecuado porque genera un problema en un ecosistema natural como el monte nativo. Me gustaría nombrar una especie nativa para veredas pequeñas, el Zen del campo, o rama negra. Ah, lo conozco. Sena corimbosa es el nombre científico. Se está usando, se está empezando a utilizar. No y lo he tiene, visto en veredas. Bueno, sí, hay en Canelones alguna ciudad que lo está plantando. Acá en San José ya han plantado algunos. Muy bonito también. Sí, sí. acá hubo una experiencia con las catalpas, que no sé cómo anduvo. Bueno, la catalpa es otra especie exótica también que se ha utilizado en arbolado. Por Más lo o que ha menos. dicho el resultado del censo de arbolado A ver. que hemos realizado, no tiene un buen desempeño. ¿En qué Es sentido? una especie que no soporta del todo las podas muy severas, la perjudican.
en gran porcentaje genera problemas de raíces, ruptura de veredas, ¿sí? Son un poco ondulados algunos de los troncos. Algunos ve, troncos, ¿no? sí, hay que entutorarlo muy bien, los vientos lo perjudican, sí. Pero es una especie que, por ejemplo, para plazas o veredas amplias, que no requieran una poda excesiva, se puede utilizar. Se puede seguir usando porque no ha invadido como el fresno. No está en esa categoría. Bueno, una vez que ya tengamos seleccionada nuestra especie para nuestra vereda o nuestro espacio, me gustaría saber los pasos a seguir para plantar un árbol. Bueno, es un pozo. Sí, acá yo en lo personal tendría que decir algo que para mí toda la gestión del arbolado urbano, tanto de la plantación, la extracción de los árboles, la poda, debería ser actividad exclusiva de la intendencia. Está buenísimo que el vecino tenga la intención de plantar un árbol. En todo caso, lo que tendría que hacer, digamos, es pedir el asesoramiento de la dirección correspondiente para poder concretar esa plantación. La normativa legal así lo indica, así lo dispone. O sea, lo que hay de normativa departamental hace que el arbolado público sea gestionado por la intendencia. Claro, eso está bueno para evitar ciertos problemas y que haya un manejo más homogéneo de ese bosque urbano, digamos. Por su parte, la intendencia tiene la responsabilidad de hacer una buena gestión rápida y eficiente del arbolado. Exactamente, sí. Igual si soy el vecino que quiere plantar porque quiero ese ser vivo y lo voy a cuidar, ¿qué hago? Y no necesariamente en la vereda, ¿no? Sí, también en el fondo. Claro. Pero en porque ese eso caso, garantiza algunas cosas. Sí, que lo van a cuidar. Sin duda. Eso es fundamental, que el vecino quiera el árbol. Consultando a la intendencia nadie te va a decir que no lo plantes, te sugerirán qué árbol y tal vez hasta te dan una mano. Claro, lo primero es asesorarse. Y pedir permiso, obviamente. Después, bueno, en cuanto a lo que es hacer el pozo, la idea es tratar de hacer un pozo lo más amplio posible para que sustituir la tierra que hay ahí en esa vereda, que suele ser con escombros, muy compactada, por una tierra mucho más abonada, con compost, mezclada con arena también, para que quede mucho más suelta, por ejemplo, para que favorecer el crecimiento de las raíces, hacerlo profundo, eso favorece que las raíces también crezcan en profundidad. Hay algunos. Aunque el árbol que tiene un terrón tiene que ser plantado con el terrón al mismo nivel que el suelo, ¿no? Exacto, sí. Si bien el pozo se puede hacer profundo, se debería hacer profundo, la idea es rellenar ese pozo con nueva tierra y la plantación tiene que ser, tiene que quedar a nivel de suelo, digamos, como viene la maceta, ¿no? La parte superficial del terrón tiene que ir a la misma altura que el resto de la vereda. Exactamente. Tutor. Sí, pero a algunos le pusimos para probar, le pusimos un nylon blanco, ¿no? Para que las raíces vayan hacia abajo, es decir, cuando ven la parte iluminada, tiene un nombre científico que no me sale ahora. Fototropismo. Ahí está. Pero además también como barrera física, ¿no? Para el crecimiento de las raíces, ¿no? Que no deja que, ese nylon de silo, porque es más grueso, generalmente más resistente. Se puede poner rodeando las paredes del pozo. Entonces de esa forma las raíces se encuentran con un obstáculo, no crecen de forma horizontal y buscan la profundidad. También otra cosa que lo hemos hecho es colocar un caño de PVC de 110 la medida en una de las esquinas del pozo y regar por ahí. Entonces, ese caño tiene que llegar hasta la parte más profunda del pozo. Entonces estamos volcando la humedad en profundidad. Entonces las raíces que buscan la humedad para crecer van hacia abajo. Porque es algo que pasa en la ciudad, ¿no? Llueve, hay agua en la vereda, todo a su alrededor, las raíces buscan esa agua. Si vos lo regás por ese cañito, va a buscar el agua donde está, que es abajo. Y nosotros queremos que el árbol de ciudad tenga las raíces hacia abajo para que rompa lo menos posible. Si es posible, nada mejor. Exacto. Después también el tema del entutorado, ¿no? Está bueno colocarle 1 o 2 tutores al árbol, ¿no? Para poder conducir el tronco lo más recto posible, ¿no? Bien. Puede colocarse un tejido también, una malla negra si hay mucho calor, si se planta cerca de las temperaturas altas. Que sirve como protección también. Micaela, ¿tenés alguna otra pregunta? Sí, esta me gusta mucho. ¿De qué depende la vida del árbol de la ciudad? De que las personas lo cuidemos. Bien. Claro, y depende de todo lo que hemos dicho. Desde la selección de la especie adecuada para que no genere problema, para que no tengamos que sacarlo después. De todo lo que es el manejo de podas, hacer el correcto manejo de podas,
no provocarle enfermedades y debilitamiento a esa planta. ¿Por qué podamos mal los árboles en la ciudad? Bueno, porque Porque eso... decís buen manejo de poda, entonces quiere decir que hay mal manejo de la poda. Supongo, sin saber nada del tema, y opinando un poco a intuición, que es a veces para evitar que, bueno, el cableado eléctrico o los vehículos que están circulando por la calle, que las ramas no interfieran, supongo que irá por ahí como la necesidad primordial, y a veces eso hace que no se pode como debería para que el árbol tenga la estructura que debe tener. Sí, yo voy más atrás en el tiempo, yo creo que está en nuestro ADN el tema de la poda, ¿no? Hay que mocharlo. Claro, no, Esa pero palabra que a veces viene desde la época en que como civilización necesitábamos del monte para subsistir, ¿no? Entonces la poda la tenemos instalada, que el árbol necesita poda. Eso no es siempre. El árbol de vereda requiere sí un manejo de poda, porque muchas veces la copa naturalmente no se adapta al espacio que tiene, ¿no? Para crecer. Entonces tiene que formar copa. Tiene que formarse una copa, tenemos que conducirla de cierta forma, pero el árbol tiene que siempre mantener una copa, ¿no? Tener forma de árbol. Tener forma de árbol, ¿no? Esa es la guía. Claro, una buena poda es cuando el árbol, después de podado, queda con forma de árbol. Cuando esas podas que pierde por completo la copa. La he visto mucho en otoño. La poda radical, cuando deja de parecer un árbol. Antes de la caída de la hoja, ¿no? Claro. Porque nos molesta barrer la hoja de la Seguro. Antes de que caiga la hoja, se mochan, deja de parecer un árbol. Y bueno. Después crecen las ramas de nuevo. Nuevas, blandas, más débiles, pueden quebrarse con los vientos. Una rama más vieja ya tiene una parte más dura, más firme, más seguro. Y hay una concepción equivocada ahí, porque cuando se hace esa poda, el árbol rebrota desesperadamente, digamos, ¿no? Entonces, con fuerza, pero es todo lo contrario, está debilitándose en ese rebrote, porque está consumiendo todas sus reservas para tratar de generar follaje que necesita para seguir viviendo, ¿no? Entonces, el vecino que hace esa poda después ve que a los pocos meses el árbol como que explota el crecimiento, ¿no? Pero claro, es todo lo contrario. Y dice, ¿qué fuerza tomó después de la poda? Pero en realidad, volvemos a decir que algunas de esas ramas están un poco más débiles, son ramas nuevas, pueden quebrarse con el viento, no resisten de la misma manera que una rama con más tiempo. Y suelen estar de forma desordenada ese rebrote, ¿no? Entonces nos genera mayor interferencia con la circulación de automóviles o peatonal, ¿no? También. Hay otra cosa que aprendimos también cuando estudiamos todo esto de arbolado urbano, que a veces cuando hacemos un corte muy grande a un árbol se forma lo que se llama una carie y se genera un orificio muy grande porque no cierra bien, ya es una rama muy grande que se la cortamos, el árbol queda como lastimado, no nos olvidemos que es un ser vivo y esa carie se genera un orificio grande, es muy común en los paraísos eso. Sí, es cierto. Y bueno, después termina siendo un árbol que tiene riesgos en la ciudad porque puede caer una rama en la vereda, en la calle. Sí, me viene a la memoria accidentes importantes, sobre todo en Montevideo, con árboles que se cayeron. ¿Qué experiencias se han realizado en el departamento? ¿Experiencias de arbolado? Se hizo el censo, que es importante ya tener una base sobre la que trabajar, ¿no? Bueno, sí, o sea, hay un plan de arbolado que está implementando la Intendencia que surge en principio desde el grupo, ¿no? De San José Más Verde. Ahí se propone la realización de un censo para tener información exacta de las condiciones de... ¿Cómo se hace un censo de arbolado? Bueno, pueden haber distintas formas, pero la forma en que se implementó fue censando árbol a árbol, georreferenciando cada planta y tomando una serie de datos de ese árbol, ¿no? Con respecto al estado sanitario, por ejemplo, con respecto a la conformación que tiene de la copa, si generaba ruptura de vereda o no, la cantidad de heridas que podía tener, la especie, obviamente, el tamaño también, y bueno, una serie de datos, que eso quedó todo en una planilla georreferenciada que hoy tenemos y que nos sirve como base de datos para ver en qué situación estamos y cómo evolucionamos. Y lo que decíamos hoy, que el arbolado vaya también acompañando cómo se va desarrollando el crecimiento de la ciudad, ¿no? Sí, a veces cuando uno va a algún edificio acá en la ciudad o alguna casa y se para en el techo, no sé, que se puede ver el contorno de la ciudad, también se ven algunos fondos que tienen arbolado y que tienen mucho verde y otros que no. Creo que
bueno, que ver un poco esa fisonomía de las ciudades también nos ayuda a tratar de entenderlo y a tratar, por lo menos nosotros estamos convencidos de que el arbolado y todo este entorno verde ayuda mucho a que tengamos una mejor calidad de vida urbana y en general hasta en temas de salud, que seguramente en algún momento lo hablaremos. Cuando nombraste eso me hiciste acordar que una de las experiencias que realizamos fue un centro de manzana. Hay en la ciudad lo que se llama centro de manzana, es una zona pública, un espacio de terreno dentro de las manzanas que quedaron libres, donde también se pueden plantar árboles. En el centro de la manzana donde yo vivo se plantaron 10 árboles. Ahí es hasta más fácil porque no tenés cemento, no tenés otras infraestructuras que te impiden pensar bien cómo plantarlo, sino que lo hicimos un poco más libre. Y puede haber alguna otra en la ciudad donde se pueda plantar. Por acá estaríamos medio llegando al tema de arbolado. Oscar, no sé, ¿qué pensás vos? Sí, hay capaz que un llamado a la acción, una invitación a la reflexión antes de la reflexión, una invitación a que esté escuchando este audio, que abra su zaguán y vea su vereda, y vea qué puede hacer con esa vereda, cómo la puede transformar para equilibrar o que la parte verde supere a la parte gris de esa vereda, ya sea o con árboles, con arbustos, con plantas, con simplemente un alcorque con césped, pero observar, buscar la vuelta para contribuir en ese sentido. Bien, perfecto. Bueno, no sé si cabe como reflexión, pero yo creo que está bueno tener en cuenta siempre que las ciudades son artificiales, ¿no? Son construcciones, intervenciones del ser humano en la naturaleza y no hay que olvidar que, primero que nada, que toda creación humana siempre tiene errores, siempre es perfeccionable, siempre tiene algo para mejorar, pero al de alguna manera invadir o intervenir en un espacio que antes era natural y tenía su funcionamiento natural, hay que de alguna manera hacer que esas dos cosas se relacionen de una manera correcta, ¿no? No sé. Nos genera una gran responsabilidad. Claro, lo hacemos porque tenemos la facultad de cambiar el medio ambiente en el que vivimos de forma drástica. Y es nuestra responsabilidad ver cómo lo hacemos. Al decir eso, Oscar, me hiciste acordar de los gorriones de la escuela número 55, que fue otro lugar donde también plantamos árboles. La preocupación de los niños de la escuela 55 era que los gorriones de la escuela habían hecho nido en el escudo de la escuela. Y ahí se dieron cuenta que no tenían ningún otro lugar a donde hacer nido, porque en casi toda la vereda y su cuadra no había árboles. Entonces, los árboles también acompañan, son parte del ambiente, igual que los seres vivos que viven en él, y también las aves los necesitan, como nosotros, para nuestra salud. Tal cual, si quieres tener aves, tenés que tener árboles. Exacto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Nos vemos. La Voz Más Verde Podcast. El podcast de San José Más Verde. Temas ambientales desde una perspectiva de difusión y educación. La Voz Más Verde Podcast.